Población LGBTI. En los últimos días se presentó el Informe de Derechos Humanos de las Personas LGBT en Colombia para el periodo 2013-2014. Asimismo, se presentó un informe que habla acerca de la situación carcelaria de esta población en el país. Para hablar de este tema me acompaña en este momento Viviana Borges, ella es la coordinadora del equipo de Derechos Humanos de Colombia Diversa. Viviana, gracias por estar con nosotros en el Tiempo Televisión. Hola, muchas gracias por la invitación. Viviana, comencemos hablando de quiénes son las principales víctimas de la población LGBT. Bueno, Colombia Diversa realizó 2 informes de derechos humanos donde pudimos diagnosticar que las personas más vulnerables dentro de la población LGBT son las mujeres trans y los hombres gay. En esta lista y en este informe que ustedes han presentado hay varios aspectos de los cuales son víctimas estas personas, ¿no? Comenzando por una de ellas, de las más importantes tal vez, la violencia policial. Sí. En el informe revelamos que durante el 2003 y 2004 se presentaron 220 casos de violencia policial, 154 casos de homicidio hacia la población LGBT y 54 amenazas. Viviana, ¿esto tiene que ver con la falta de confianza de pronto que hay en las instituciones y que no se denuncien estos casos? Yo creo que el problema en Colombia parte de varias razones. En primer lugar, creo que hemos tenido durante muchos años una lucha por la igualdad ante la ley. Sin embargo, la violencia revela que hay mucho por trabajar, que nos falta prevención en derechos humanos, protección en derechos humanos, rutas especiales para denunciar la violencia, capacitación a los servidores públicos que atienden a la población LGBT con un fin principal, y es que las personas que son víctimas accedan a la justicia. Y hay algo bien importante en eso que usted dice, que mencionan en el informe, y es que, por ejemplo, el sistema judicial no detecta si un homicidio se dio porque una persona pertenece a una comunidad LGBT o simplemente es un homicidio. En efecto, uno de los principales problemas que tenemos es el subregistro. Por ejemplo, una persona es víctima de violencia policial o de homicidio y llega a medicina legal, llega a fiscalía y los servidores públicos no saben cómo registrarla. Entonces, por ejemplo, el caso de Sergio Urrego. Sí. Sergio Urrego, nosotros también revelamos el número de suicidios. En el 2014 se presentaron 7 suicidios registrados por medicina legal. Nosotros le preguntamos a medicina legal. La respuesta fue: estas personas se suicidaron y Sergio Urrego no estaba registrado. Entonces esto revela el problema. Incluso casos tan conocidos a nivel nacional y tan paradigmáticos por toda la discriminación que sufrió Sergio no es registrado por las autoridades judiciales. Es decir, lo registran como un homicidio de una persona que no pertenece a la comunidad LGBT. Exactamente, lo registran de manera neutral, y entonces la dificultad que tenemos es que no sabemos realmente qué pasa con la violencia. Sabemos que hay discriminación en la escuela, en el trabajo, en el acceso a salud, a pensión, en las cárceles. Sin embargo, en el momento de materializar la violencia nos encontramos con esa gran dificultad. No hay registros oficiales, las bases de datos oficiales no tienen la manera de diferenciar algunos aspectos importantes como se hacen con otras comunidades, como la raza, la etnia, la edad. Nosotros lo que pedimos es eso, así como cuando uno ingresa, como cualquier ciudadano o ciudadana colombiana, se registra y se diferencia la edad, el sexo, también pedimos el género, la orientación sexual y la identidad de género. Viviana, ¿y en este momento ya hay algún proyecto de ley, algo que se esté haciendo en el Congreso de la República para que esto que ustedes se pueda llevar a cabo, que ustedes solicitan, se pueda llevar a cabo? Hasta el momento nosotros hemos hecho debates de control político, gracias a la representante de la Cámara, Angélica Lozano. Hemos hecho un debate el año pasado, en el 2014, hicimos un debate sobre violencia policial hacia la población LGBT. Sin embargo, esto es lo que hace el informe. El informe visibiliza la violencia por un lado y por el otro lado da recomendaciones al Gobierno Nacional, al Congreso de la República para legislar sobre la materia, a la Fiscalía General de la Nación para que hagan los registros, a Medicina Legal, a las Defensorías del Pueblo y en general a todas las instituciones encargadas de proteger, garantizar el acceso a la justicia a las personas. Es decir, que hay mucho camino por recorrer todavía. Viviana, hablemos del otro informe que mencionábamos al principio y tiene que ver con la situación carcelaria de la población LGBT. ¿Qué demuestra este informe? Bueno, este informe es bastante interesante porque yo creo que si nosotros vemos a diario noticias sobre la discriminación que hay en la calle, solo imagínense
cómo es vivir en la cárcel y ser parte de la población LGBT. Desde el primer momento que las personas se autorreconocen o lo dicen en público, empieza la discriminación. ¿Cómo se ve la discriminación? A través de segregación, incluso han enviado al calabozo a mujeres que se dan un beso porque consideran que esto es un acto obsceno y va en contra de la disciplina. Entonces la discriminación está en todas las partes, en la sociedad, y en la cárcel se profundiza por muchos factores. Hay hacinamiento, ingobernabilidad, las cárceles están en malas condiciones. Ahora, si usted es lesbiana, gay, bisexual o mujer trans u hombre trans, la vida es mucho más difícil y la lucha por la dignidad, porque realmente las autoridades no reconocen qué es vivir siendo gay o lesbiana en una cárcel, y entonces empieza la segregación, la violencia, que es muy difícil. Viviana, para finalizar, con estas cifras y con estos informes, ¿cuál es el llamado que ustedes le hacen al gobierno nacional? Bueno, nosotros hacemos dos llamados especiales. Un llamado a reconocer que existe la violencia. Muchas veces esta es invisibilizada, ni siquiera los registros oficiales dan cuenta del número de personas que sufren violencia policial, homicidios, discriminación en las cárceles, discriminación en los colegios, suicidios producto de la discriminación. Entonces hacemos un llamado a que se registre la violencia, a que se prevengan estos hechos para que no se vuelvan a repetir, y a las personas que ya sufrieron violencia que puedan acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación. Muy bien, es Viviana Borges, ella es del equipo de Derechos Humanos de Colombia Diversa, a quien le agradecemos por estar con nosotros hablando de este tema aquí en el Tiempo Televisión. Bueno, muchas gracias. A ustedes los invitamos para que continúen con toda nuestra programación en el Tiempo Televisión, porque usted elige quién le cuenta las noticias. Población LGBTI.